Bueno, buenos días. Mi nombre es Valentina Botero Botero y hoy voy a hablarles sobre el contrato de suministro. Voy a darles algunos tips para que tengan en cuenta a la hora de suscribir algún contrato de este estilo. Pues lo primero que tendremos que decir es que este contrato es un contrato típico, lo que quiere decir que encontramos toda la regulación en nuestra ley, específicamente en el Código de Comercio, en los artículos 968 y siguientes. Es un contrato bilateral porque ambas partes se van a obligar a algo oneroso porque va a traer beneficios que pueden ser estimables en dinero y va a tener una ejecución continua o periódica, dependiendo del contrato o de las condiciones que se pacten. Puede ser continua, ya que las obligaciones van a suceder de forma ininterrumpida, o puede ser periódica cuando las obligaciones deban darse en ciertos lapsos de tiempo. Entonces, como elemento esencial o como definición principal del contrato de suministro, tenemos que es aquel contrato por medio del cual una parte se obliga a prestar a favor de otra de forma periódica o continua, según lo previamente explicado, un bien o bienes o servicios a cambio de una contraprestación, ya sea en dinero o en especie. Bueno, entonces vamos a tener que hay dos partes en los contratos de suministro, en donde tendremos al suministrante, que es quien se obliga a dar un bien o servicio, y el suministrado, que es quien recibe ese bien o servicio a cambio de una contraprestación, que podrá ser dinero o en especie según lo que pacten las partes. Entonces, para hablar de la cuantía de estas obligaciones, podremos encontrar que estas obligaciones pueden estar determinadas en el contrato, es decir, que las partes van a saber desde que suscriben el contrato, por ejemplo, si vamos a hablar de helados, como lo tenemos en la fotico, cuántos helados va a dar el suministrante al suministrado, cada cuánto tiempo y de esta manera. O podemos tener un parcialmente determinadas, que entonces ahí vamos a jugar entre los mínimos y los máximos que pueden establecer. Entonces, entre el suministrante y el suministrado podrán decir, mínimo me dará 5 helados y máximo me dará 20. Entonces, el suministrado no podrá exigir más de esos 20, pero no podrá tampoco recibir menos de esos 5, pero pues ya como estamos ante la libertad contractual, las partes podrán establecer solamente el mínimo o solamente el máximo, y ya pues dependiendo de eso se podrá hacer exigible las obligaciones. Nunca podrán recibir menos de lo mínimo, pero tampoco podrán exigir que se les entregue más de lo máximo. Además de esto, también pues puede darse el caso en el cual las partes no determinen la obligación. Entonces, en este caso, lo que se deberá hacer es que el suministrado deberá decir con un término prudente de tiempo al suministrante cuál es la cantidad de bienes o servicios que le debe dar y para cuándo. Eh, en En cuanto al tiempo, cuando vamos a hablar de obligaciones periódicas, ya pues que si es de continuo, como por ejemplo el servicio que nos prestan de internet o de acueducto o luz, pues siempre desde que uno lo adquiere hasta que lo termine. En cambio, cuando estamos hablando de contratos de suministro periódicos, sí debemos definir como la periodicidad de esas obligaciones. Entonces tenemos dos criterios. La primera opción que se puede dar es que esta periodicidad sea definida en el contrato por ambas partes. Entonces, ¿se acuerdan? Va a ser de forma semanal, mensual, o los últimos viernes de cada mes, los primeros lunes de cada mes.
y de esta manera pues cada contratante acordará pues el tiempo y la periodicidad de sus obligaciones. Pero también puede darse que en el contrato no se establezca un tiempo eh, pa- para cada ocasión, sino que más bien acuerden que será una de las partes, generalmente pues es el suministrado, el que debe decir cuándo deben brindarle las obligaciones o los servicios. Entonces, este debe llamar al suministrante a decirle qué necesita y cuándo. O si tienen cuantía, pues el cuándo, pero todo esto debe ser siempre con un tiempo prudente. En cuanto al precio de las cosas, que es esa contraprestación que recibe el suministrante por su bien o servicio brindado y que está a cargo del suministrado, este precio puede ser determinado desde el momento contractual o incluso puede llegar a darse que este sea indeterminado. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos donde el precio no se determina? Generalmente, pues se va a pactar que sea un promedio de lo que valgan esos bienes o servicios al momento de la entrega, en el momento y el lugar de la entrega, siempre y cuando ambas partes tengan el mismo domicilio. ¿Qué pasa cuando las partes tienen un domicilio distinto? Entonces se va a tomar como el domicilio para evaluar el precio y para determinarlo el del consumidor, que en este caso sería el suministrado. Es por esto que entonces en el lugar donde se encuentra el suministrado vamos a tomar qué valen esas eh, cosas, esos bienes, esos servicios y sacaremos un promedio y así se determinará el valor de ese precio que el suministrado debe otorgar al suministrante. Además, pues el momento del pago de ese precio, en caso de que el bien sea de ejecución periódica, de que ese contrato de suministro sea de ejecución periódica, se hará al momento de la entrega, si no hay pues pacto en contrario. O cuando es de ejecución continua, el momento de ese pago del precio se hará según la costumbre del lugar donde se haga el negocio. Pero esto no tiene ningún perjuicio de que los contratantes puedan pactar un momento específico para los pagos, una fecha, un día, una hora. Eso es totalmente viable desde la libertad contractual. Bueno, para hablar de el suministrante, em, este tendrá a cargo sus garantías, ya que la ley de protección al consumidor nos deja a saber que el suministrante debe responder por la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de las cosas suministradas. Es por esta razón que él debe dar mínimo la garantía legal de los productos, que en caso pues de las cosas nuevas se entiende que es un año, pero cuando se habla de un producto perecedero, como es bien los alimentos, es a la fecha de vencimiento de ese producto. Esto sin perjuicio de que este suministrante pueda establecer un término máximo de garantía tanto para el suministrado como para los consumidores, ya que este hará pues la conexión. Y por último, podemos hablar de las causales de terminación del contrato de suministro. Entonces, en primer lugar, tenemos que cuando se da un incumplimiento contractual por una de las dos partes y de este incumplimiento se derivan ya sea o graves perjuicios para la otra parte o se hace un daño en la relación de confianza que se tiene, esta puede dar por terminado de forma unilateral el contrato de suministro. Otra de las causales para la terminación del contrato de suministro
puede ser el cumplimiento del plazo o condición que se haya interpuesto en el contrato. Esto es que si en el contrato se estableció que la duración del contrato sería un año o sería hasta que la persona adquiriera unas máquinas para producirlo por él mismo o cualquier plazo o condición que puedan las partes em, in- interponer. Entonces, el cumplimiento de estos darán por terminado el, el contrato de suministro. Y otra de las causales es que en caso de que no se haya establecido ningún plazo ni ninguna condición, o sea que este es un caso externo al que veníamos hablando, las partes podrán, por decisión unilateral, dar por terminado el contrato de suministro. Eso sí, van a tener que dar un previo aviso a la otra parte, ya sea que este previo aviso lo hayan pactado antes y determinarán cuál es el tiempo prudente o un tiempo prudente determinado por peritos o por un acuerdo posterior entre las partes. Algo que hay que resaltar en este tema es que cuando se trate de empresas o personas que tengan a cargo la prestación de servicios públicos o tengan un monopolio, estos no podrán dar por terminado de forma unilateral el contrato de suministro, ni siquiera cuando la otra parte esté en mora de dar esa contraprestación, ya que para dar por terminado este contrato se requerirá la autorización de un juez. Y eso es todo. Estas son unas pequeñas nociones del contrato de suministro. Espero que les sirva.